Ya hay fecha para la entrega del expresidente Donald Trump en el estado de Georgia. Será antes de la fecha límite y además se llega a un acuerdo para salir libre bajo fianza. Los cuantiosos daños de Hillary, la tormenta tropical deja ciudades incomunicadas y destrozos millonarios a su paso por el sur de California. Nueva York estrena complejo gigantesco para albergar a los migrantes. Hasta 3,000 personas podrán ser atendidas. Sin embargo, el costo de mantenimiento divide a los neoyorquinos. El cantante Miguel Bosé es asaltado en la capital mexicana. El artista narra los momentos de terror que le tocó vivir. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda Abel Álvarez. Iniciamos con la noticia de la entrega del expresidente Donald Trump a las autoridades de Georgia. El mandatario hizo el anuncio hace unas horas a través de su plataforma Truth Social. Vamos con Dayanis López y toda la información. Dayanis, buenas noches. Abel, muy buenas noches. Y el exmandatario tenía hasta el día viernes para entregarse a las autoridades. Y esta noche sorprendió a todo el mundo dejando saber que será el día jueves cuando llegue a Georgia para ser procesado por acusaciones de crimen organizado, entre otros cargos. La tarde de este lunes, el expresidente Donald Trump confirmó que planea rendirse y ser procesado en la prisión del condado de Fulton, Georgia, este jueves 24 de agosto, un día después del primer debate republicano. El anuncio lo hizo a través de su plataforma Truth Social, manifestando: ¿pueden creerlo? Iré a Atlanta, Georgia el jueves para ser arrestado por la fiscal radical de izquierda Fani Willis. Para Trump, lo más inteligente es que el día siguiente por la mañana va a comparecer ante la corte de Atlanta, a entregarse en la prisión de Atlanta. Y eso le quitaría todo el oxígeno. Cualquiera gane el debate de la noche anterior, va a haber muy poco tiempo para que las noticias lo cubran. La noticia el jueves, todo va a ser Donald Trump. Su entrega sería un día antes de que se venciera el plazo dado por la fiscal Fani Willis y un día después del tan esperado primer debate republicano de candidatos a la presidencia 2024. No obstante, el domingo por la noche, Donald Trump, también por su red social Truth, indicó que no participaría en los debates, ya que tiene una considerable ventaja en las encuestas primarias del Partido Republicano. Ahora bien, esta noticia llegó horas después de que los abogados de Donald Trump negociaran el monto de $200,000 de fianza para que el expresidente siga en libertad después de que se entregue a las autoridades de la cárcel del condado de Fulton esta semana. De acuerdo con los términos de la orden de fianza de consentimiento, Trump aceptó el monto de la fianza por cargos que incluyen extorsión, conspiración criminal, solicitud criminal, presentación de documentos y declaraciones falsas. Pero se le han puesto también condiciones muy estrictas, que él no puede utilizar los medios sociales, las redes sociales, para amenazar o comunicarse en forma alguna con los otros acusados, ni hacer comentarios que puedan ser interpretados como que fomentan la violencia. El expresidente Donald Trump será procesado en la cárcel del condado de Fulton en Georgia este jueves y sería la primera vez que el exmandatario podría ser fotografiado durante este proceso. El alguacil del condado manifestó anteriormente que Donald Trump será sometido al mismo procedimiento como cualquier otra persona, a no ser que le indiquen lo contrario. A ver, estaremos al pendiente. Claro que sí, Dayanis, muchísimas gracias. Será una semana bastante activa. Vamos ahora a California, donde el paso de la tormenta tropical Hillary causó caos y generó daños en varias partes del sur del estado. Laura Ortega nos tiene el balance de esta poderosa tormenta. California recibió su primera tormenta tropical en más de 84 años, dejando un rastro de destrucción a su paso. Millones de personas se enfrentaron a severas inundaciones, mientras más de 20,000 hogares se quedaron sin electricidad en varias partes del sur del estado. As skies clear, the Department of Water and Power crews have already mobilized to return power to Angelenos. La tormenta provocó el cierre total de autopistas debido a la acumulación de agua que dejaron cientos de vehículos varados, algunos de ellos en medio del lodo, incluso otros fueron arrastrados por los caudalosos arroyos que se desbordaron tras el paso de la tormenta, obligando a rescatistas a sacar a varias personas atrapadas. I grew up down here in Palm Springs. I've never seen it this bad, but one of the things that exacerbates it is you
Una de las zonas más afectadas fue Palm Springs y el área de los desiertos, que nunca habían enfrentado torrenciales lluvias como las traídas por Hillary, que ocasionaron el domingo incluso el fallo de la comunicación en el servicio de emergencias del 911, que pudo ser restablecido hasta este lunes. El paso de la tormenta ocasionó que las áreas montañosas recibieran hasta 7 pulgadas de agua. Las calles se convirtieron en ríos y los deslizamientos de tierra causaron estragos en las zonas afectadas. A pesar del debilitamiento de la tormenta, las advertencias de inundaciones repentinas se mantuvieron vigentes hasta la mañana de este lunes. A raíz de esto, el segundo distrito escolar más grande del país tuvo que cerrar sus puertas con el fin de no exponer a los menores. Afortunadamente, hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales. Ahora, las ciudades afectadas del sur del estado enfrentan la tarea de limpiar y reconstruir los daños causados tras el paso de la tormenta Hillary. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Eso es en California. En México, el paso de la tormenta tropical Hillary también dejó grandes estragos en el norte del país. La península de Baja California recibió fuertes lluvias el domingo. La torrencial tormenta causó inundaciones en las calles de ciudades como Mexicali, Rosarito, Tijuana y Ensenada. Por desgracia, una persona murió debido a las inundaciones repentinas, mientras más de 1.500 personas tuvieron que ser evacuadas. Mientras tanto, en la costa este se preparan para recibir 3 posibles tormentas tropicales que ya se formaron en el Océano Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes ya le asignó nombres a estos 3 fenómenos naturales. Se espera que Emily y Hurt no causen mayores problemas y se debiliten antes de tocar tierra. Sin embargo, Franklin podría traer fuertes lluvias e inundaciones a Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Vamos a Nueva York. Ya se inauguró el albergue para migrantes más grande de la ciudad. Albergará a miles de migrantes, pero la inversión para mantener su operación ya causó polémica. Desde la Gran Manzana, Ángela González con la historia. Así luce el nuevo albergue de 6 carpas gigantescas en lo que eran campos de fútbol en la isla Randall en Nueva York y que tendrá capacidad para 3.000 migrantes. Este mismo lunes comenzaron a llegar los primeros que dormirán en estas camillas sin particiones, con servicios de lavandería, seguridad las 24 horas y recibirán 3 comidas al día. Algunas de las primeras personas que están llegando son los que están en otros albergues y aquí van a poder trabajar con trabajadores sociales en sus casos y también para saber cuáles serán los siguientes pasos. Esta locación ya había causado polémica porque luego de una millonaria inversión se había construido un centro similar en septiembre pasado, solo para desmantelarlo un mes después bajo críticas por ser una locación remota. Obvio que no es bueno porque la gente quiere estar en el centro para poder conseguir trabajo, pero ahorita uno tiene que ¿cómo que dice? Agarrar lo que uno le den ahorita, porque uno no tiene nada aquí, uno está recién llegando. Y un sitio que le den a uno, por lo menos uno pone la cabeza, uno tiene que estar tranquilo. Ahora vecinos del área desaprueban la llegada de migrantes que ya son más de 100.000 en la ciudad. El costo mensual de este nuevo albergue temporal es de $20 millones financiados por contribuyentes del estado de Nueva York. Otras edificaciones controversiales como la prisión que albergó a Joaquín El Chapo Guzmán y que fue cerrada están siendo estudiadas como posibles albergues para migrantes. En un comunicado, el alcalde Eric Adams anunció además tener un acuerdo tentativo con el gobierno de Biden para poder usar el aeródromo de Floyd Bennett para albergar a muchos más migrantes en ese edificio federal. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto otro, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y varios líderes republicanos visitaron la frontera sur con México con el fin de elogiar y defender la operación Estrella Solitaria, que sigue generando polémica. Y desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González nos amplía. En medio de las demandas que enfrenta tanto del gobierno federal de Estados Unidos como de México por el muro flotante en el río Bravo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, visitó Eagle Pass junto a los gobernadores republicanos de Oklahoma, Nebraska, Iowa y Dakota del Sur para defender su polémica operación fronteriza Lone Star. Abbott reconoció que en las últimas horas se reinstalaron las boyas de la barrera acuática debido a que invadían el territorio mexicano. Hubo acusaciones que no sé si eran ciertas o no de que las boyas se habían desviado hacia el lado mexicano. Texas regresó las boyas a un lugar donde está claro que están del lado de Estados Unidos y no del lado mexicano. Los gobernadores republicanos realizaron un recorrido aéreo por el río Bravo manifestando su
respaldo a Abbott con el envío de más elementos de la Guardia Nacional a Texas. Lo que nosotros atestiguamos es una zona de guerra y me sorprende verla perpetuada por nuestro gobierno federal y por el presidente Biden. Greg Abbott recalcó sus críticas al presidente Joe Biden, atribuyéndole las 853 muertes ocurridas en el último año en la frontera de México y Estados Unidos. En tanto, los migrantes expresaron decepción por la idea del gobernador de Texas de seguir amurallando la frontera. Ese es un derecho humano, pues, porque muchas personas están muriendo a causa de eso, y más los que se han ahogado en el río. Tristeza, mucha tristeza, porque también soy inmigrante y sé todo lo que se sufre en el camino, entonces para morir acá. Junto a Greg Abbott, los 4 gobernadores republicanos que recorrieron el río Bravo se manifestaron a favor de continuar la construcción del polémico muro flotante, tema que podría tener desenlace en las próximas horas al ser llevado a audiencia ante un juez federal. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, Ecuador tendrá segunda vuelta electoral. Le diremos quiénes son los 2 candidatos que se disputarán el mando del país. El famoso Canal de Panamá en problemas. Cientos de barcos están en apuros. Le explicamos el porqué. Volvemos al aire en Ecuador. Se prepara para una segunda vuelta electoral y los 2 candidatos que se disputarán el poder del país ahora buscan definir sus estrategias. Desde Quito, Ecuador, Jefferson Sanguña nos cuenta los planes de los candidatos. Tras los resultados que colocan en segunda vuelta a Luisa González del correísmo con un 33% y al empresario Daniel Noboa con un 23%, la discusión gira en torno a cómo enfrentarán la última etapa electoral. En ese sentido, el correísmo enfatizó en que el reto para la segunda vuelta será la captación de otros sectores sociales más allá de los simpatizantes de la Revolución Ciudadana. Yo considero que tenemos un gran nicho en esta segunda etapa para poder trabajar en, digamos, aportarle mayores certezas a los jóvenes y capitalizar el voto femenino. Un sector estratégico para la segunda vuelta será el del movimiento indígena, un grupo que no tiene claro a quién apoyaría para esta segunda vuelta y con quien el correísmo no descarta conversar. No sé si hablar directamente con Leonidas Issa, pero creo que obviamente tenemos una posibilidad de poder caminar para hacer un acercamiento con el sector indígena. Por su parte, el sorpresivo finalista Daniel Noboa aseguró que la única alianza que tiene es con el pueblo y que el voto blando del correísmo ya lo captó con las propuestas presentadas, aunque la estrategia para la segunda etapa aún está en análisis. Bueno, eso lo vamos a discutir con el equipo, no se lo vamos a contar por adelantado al correísmo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a guardarla, eso por lo menos un par de días. Respecto a la unión con otros partidos, no ha existido ningún diálogo todavía. Extraoficialmente hemos conocido que el movimiento Construye de Fernando Villavicencio se reunirá en la noche de este lunes o a más tardar el martes para definir su posible apoyo a Daniel Noboa. La segunda vuelta se realizará el próximo 15 de octubre, en un escenario similar al del 2006 aquí en Ecuador, es decir, correísmo versus Noboa. Lo cierto es que desde el correísmo se mantendrá la estrategia de reforzar su vocería en redes sociales y medios de comunicación, mientras que Daniel Noboa definirá sus directrices en los próximos días. Desde Quito, Ecuador, para Noticias de Estrella TV, Jeff Sanguña. Y mueren 4 escaladores en la montaña más alta de México. Las autoridades informaron que las muertes fueron resultado de una caída al vacío en la montaña Pico Orizaba, mientras los escaladores, atados entre sí, intentaban llegar a la cima. Varios socorristas del estado de Puebla acudieron al llamado para realizar la extracción de los cuerpos. Pasamos a la emergencia en la que se encuentra el famoso Canal de Panamá. La sequía pone en peligro el paso de los barcos y esto amenaza con afectar los precios de varios productos aquí en los Estados Unidos. Desde Ciudad de Panamá, Anthony Belchi nos explica.
Las fuertes sequías que están afectando Centroamérica podrían encarecer aún más los precios de la canasta básica en Estados Unidos. El origen del problema está en este lugar, es el Canal de Panamá. Por este punto clave circulan decenas de barcos cada día transportando mercancía de costa a costa del continente. Estos días, debido a los bajos niveles de agua dulce, se ha restringido el paso de buques. Para el Canal de Panamá, pues esta es una situación preocupante y difícil, complicada, compleja, porque el tránsito de buques depende única y exclusivamente de agua dulce. Ahora hay más de 200 barcos esperando para cruzar el Canal de Panamá sin saber cuándo lo harán. Eso podría agravar la crisis en la cadena de suministros, tanto en Estados Unidos como en el resto del continente, como pasó durante la pandemia, que la falta de productos por la crisis en la cadena de suministros disparó los precios. Si no pasan los barcos que en muchos casos traen mucho suministro, obvio, ¿no? Nos preocupamos. Desde el Canal de Panamá aseguran que esta situación se les ha ido de las manos y avisan que las restricciones se alargarían varios meses. Hasta 30 de septiembre del próximo año debemos estar operando con restricciones de calado. Los efectos del Niño y las temperaturas extremas tampoco han ayudado en absoluto. Y este año 2023, producto de esa anomalía de la temperatura del Pacífico, la evaporación se ha disparado mucho. El canal ha contratado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos con un proyecto valorado en más de $2.000 millones. El objetivo es acabar con la sequía en los próximos 10 años. Desde Ciudad de Panamá, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, y este lunes en Nueva York, organizaciones sin fines de lucro celebraron el Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo. En pleno corazón del Times Square, varias entidades compartieron experiencias sobre esta terrible droga que mata a más de 110,000 personas en el país. En el evento, una píldora puede matar. Se distribuyeron dosis del aerosol naloxona con el fin de prevenir muertes por sobredosis. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, delincuentes asaltan la exclusiva residencia en Ciudad de México del cantante Miguel Bosé. Un Golden Retriever en apuros. Por su culpa, sus amos tendrían que cancelar su boda. Volvemos al aire con esto porque en la capital mexicana un comando armado irrumpió y robó la vivienda del cantante Miguel Bosé cuando éste se encontraba en casa con sus hijos. Desde Ciudad de México, Víctor Blázquez nos cuenta los detalles de este insólito hecho. Fue robada la residencia en Ciudad de México del cantante español Miguel Bosé. Un comando de al menos 10 delincuentes entraron al exclusivo fraccionamiento donde se encontraba él y sus hijos, que estuvieron amagados por alrededor de 2 horas. En un comunicado, el cantante señaló: se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado. Para hacerlo corto, estamos todos bien. Mis hijos se portaron como 2 valientes admirables. Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros periodistas en dar parte del móvil. Estaba Miguel Bosé tomando un té en su sala y entran, le apuntan a la cabeza y estaba con uno de sus hijos, con Tadeo. Los encierran en una habitación. Mientras la Policía de Investigación trata de recaudar evidencia del atraco, en la Fiscalía aún esperan la denuncia formal. Para este investigador en seguridad, el delito no se puede explicar si no es con la participación de la administración y de los guardias de seguridad del lugar. Algún guardia de seguridad en el lugar tuvo que participar de socio de estas gentes, informándoles lo que había, que estaba él viviendo allí. Por el momento, los planes de Miguel Bosé en el país no se detienen como se difundió. Seguiría viviendo en la capital del país, con los compromisos artísticos que él tiene. No se va a ir de México. Yo creo que si él quisiera irse ya lo hubiera hecho y lo hubiera dicho. Él siempre ha sido como muy transparente en su vida y en lo que hace. Hasta el momento no se ha dado a conocer a cuánto asciende el botín, en los que se incluyen joyas, dinero y colección de relojes, entre otros artículos de valor. La camioneta donde huyeron los delincuentes ya fue localizada y las autoridades de la alcaldía, donde se encuentra el fraccionamiento exclusivo con guardias de seguridad armados, asegura que el asalto fue atípico. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. En Tailandia, la autopsia al cadáver del médico colombiano Edwin Arrieta confirma que fue degollado por el asesino confeso Daniel Sancho. Los informes revelan que los 2 hombres se habrían peleado y Sancho habría propiciado
o propinado un puño a Arrieta, dejándolo inconsciente para luego degollarlo. Según la Fiscalía, el juicio del asesino podría comenzar entre 3 a 6 meses, donde podría enfrentar la pena de muerte. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, una boda en aprietos, un Golden Retriever pone en peligro el matrimonio de sus amos. Y esto tiene que verlo, un perro Golden Retriever se convirtió en el dolor de cabeza de 12 enamorados en Boston antes de su boda en Italia. A tan solo 2 semanas de su gran día, su amado Chiqui destruyó el pasaporte del novio. Al parecer, el perro solo buscaba una distracción y ahora está a punto de ocasionar un divorcio antes del matrimonio. La pareja está buscando ayuda para obtener el documento y así poder lograr su boda anhelada. Y Madrid le dio la bienvenida a las campeonas del mundo con calles abarrotadas de seguidores. El equipo nacional femenino de España fue recibido como todas unas heroínas tras hacerse del anhelado trofeo de la Copa Mundial de la FIFA luego de su victoria 1-0 ante Inglaterra. Y con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros.